hace algunas semanas, nada más entre Israel e Irán, o el conflicto de Rusia con Ucrania, que ya tiene buen tiempo, ¿verdad? O lo que está sucediendo con Israel y con Gaza. ¿En qué piensa usted cuando ve estos acontecimientos, cuando lo lee en el periódico, cuando lo ve en las noticias? ¿En qué piensa cuando hay una nueva enfermedad que se descubre? O hace poquito nada más el COVID-19 que nos mantuvo encerrados y con tanto dolor, devastación en nuestras vidas, en la de nuestras familias, ¿no? Cuando se habla de la IA, por ejemplo, de los avances a pasos agigantados de la ciencia y de la tecnología, ¿verdad? Aplicaciones sorprendentes en la medicina, por ejemplo, ¿no? Usted sabe que hay una herramienta de inteligencia artificial que a través del estudio de las imágenes puede determinar si hay predicciones de aparición de tumores, por ejemplo, en las mamas. Se puede predecir hasta con 5 o 10 años de anticipación si va a aparecer el cáncer de mama solamente a través de análisis de imágenes. Y por supuesto en la automatización y en otras muchas cosas, ¿verdad? Cuando vemos el incremento de la maldad y de la depravación de nuestra sociedad, de las leyes que se dan en otros países y que poco a poco están permeando nuestra sociedad como nación. ¿En qué piensa usted? ¿En qué pienso yo? Definitivamente, así como los creyentes del primer siglo añoraban y anhelaban y creían con que la venida de nuestro Señor Jesús era un acontecimiento inminente, ¿verdad? Y aunque han pasado más de 2000 años desde que lo que está escrito por el mismo Señor Jesús, por los apóstoles Pedro, por Juan, por el apóstol Pablo, han pasado más de 2000 años, sin embargo, esa profecía, esa promesa sigue estando vigente y sigue siendo inminente. El hecho de que el día y la hora nadie lo sepa, no significa que no sea algo que no se vaya a cumplir y que estemos a las puertas de su cumplimiento. Amén. Así que vamos a comenzar a estudiar aquello en esta mañana. Y vamos a comenzar desde el principio. No esperamos que algo pase, aunque pasen cosas. Nosotros esperamos que alguien venga, nuestro Señor Jesús. Amén. Esperamos y anhelamos su venida. Dice al final del libro de Apocalipsis, de Revelación, el Espíritu y la iglesia dicen, ¿recuerda usted? Ven, ven Señor Jesús. Con esas palabras se sellan la profecía en la Escritura. El anhelo que el Espíritu Santo y la iglesia tienen por la venida de su Salvador. Y aunque los tiempos siguen cambiando, nosotros aguardamos la culminación de la historia. Por ejemplo, cuando en Mateo 24, incluso en Hechos, el primer capítulo, después de que Jesús había estado resucitado, había pasado un buen tiempo con sus discípulos, todavía enseñándoles muchas cosas, dice la Escritura, llegó un momento en que los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le preguntan ellos. Y el Señor Jesús les responde, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras que Él estaba hablando con ellos en este momento, Él fue ascendido delante de sus ojos y ellos podían ver cómo Él era levantado hacia los cielos. Y mientras miraban hacia arriba, unos ángeles, en el verso 11 del capítulo 1 de los Hechos, les decía, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes, llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. De la misma manera en que lo están viendo, de la misma manera va a regresar como lo ha prometido. Amén. Entonces, esa promesa es la que sigue vigente para nosotros el día de hoy. Ahora, usted seguramente ha escuchado muchísimo el término escatología. ¿Qué significa escatología? Y no es que queramos complicar las cosas, pero es bueno conocer algunos términos, ¿verdad? Es el estudio de los últimos tiempos, el estudio de los últimos acontecimientos de la historia. Y para nosotros como iglesia es importante
fundamental como parte de nuestra vida, porque no es que tenga una enseñanza teórica, tiene una aplicación efectiva, una aplicación real que debemos vivir, que debemos sobrellevar cada uno de los días de nuestra vida. Y el punto central es la venida de nuestro Señor Jesús, la cual es una promesa fiel y verdadera, una promesa que debemos aguardar con esperanza, una promesa que debemos aguardar con fidelidad y amor a nuestro Señor. Dice Tito, el capítulo 2, el verso 11 al 13, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras que nosotros aguardamos ese día maravilloso, mientras que nosotros aguardamos la manifestación de la gloria de nuestro Señor, se nos instruye, amados hermanos, a que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos de este mundo. Es importante recordarlo, porque aún en este tiempo, y es triste porque hay muchas personas que se van detrás de las enseñanzas de muchos falsos maestros, hay mucha gente que niega la venida de nuestro Señor Jesús. Definitivamente, si usted escucha ese tipo de enseñanzas, como la misma Escritura lo dice, sea maldito, sea anatema, caiga maldición sobre esa persona que está desviando al pueblo de la verdad de Dios. ¿Amén? Es algo real. Y mientras aguardamos esa venida, nosotros debemos buscar vivir como a Dios le agrada. ¿Ok? De todo esto, por supuesto, vamos a ir hablando más adelante. ¿Por qué es importante? Y justo yo leí este pasaje el día de ayer. Segunda de Pedro 3:9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. No es que el Señor se haya olvidado de su promesa, ¿verdad? No es que el Señor esté alargando la situación por simplemente querer hacerlo. En el deseo de su corazón está que muchas más personas puedan venir al arrepentimiento y reconocerle como su Señor y Salvador. Y en ese interín de que viene nuestro Señor, a nosotros como iglesia Él nos ha dado una tarea, nos ha dado una misión. Revestidos del poder de su Santo Espíritu, poder proclamar las nuevas de salvación para que todo aquel que las crea pueda tener vida eterna. Amén. Así que no se trata solamente de esperar el cumplimiento de la promesa. Mientras aguardamos ello, nosotros tenemos una tarea, porque es a través de nuestras vidas que el Señor va a extender salvación a aquel que no la tiene. Amén. Y como creyentes nosotros debemos tener firmeza de fe en medio de los tiempos convulsionados en los que estamos viviendo. Porque claro, nosotros vemos las cosas que están sucediendo y muchas veces nos podemos llenar de dolor, de tristeza, de desesperanza, ¿verdad? Señor, ¿cuándo acabarán todas estas cosas? ¿Usted alguna vez no ha exclamado, Señor, ¿por qué ya no vienes? ¿Cuántos alguna vez no han exclamado eso, verdad? Últimamente lo he hecho muchas veces. Señor, ven pronto. Termina con todo esto, con todo lo que está sucediendo. La noticia es, y lo vamos a ir viendo en unos momentos, en que las cosas no van a mejorar. Y un paréntesis, ¿sí? Porque a veces cometemos el error, somos seres humanos, de esperanzarnos en que un hombre, un político, un gobernante va a traer mejoría a la situación de nuestra nación, de nuestra sociedad. Dentro de pocos meses vamos a tener que ir a las urnas, ¿verdad? Vamos a tener que elegir nuevas autoridades. Y aunque es bueno poder discutir, comparar propuestas, opiniones, poder emitir una opinión, una valoración sobre lo que nosotros vemos, tengamos por seguro que ningún hombre, ninguna mujer va a cambiar los destinos de nuestra nación. Es cierto que la Escritura nos enseña que cuando el justo gobierna el pueblo, se alegra, ¿verdad? Pero las cosas van a ir de mal en peor.
Y no es fatalismo, simplemente es atender a lo que el Señor en su palabra nos enseña cada día. Por eso es que no debemos ser engañados por las estrategias del maligno. Y no debemos ser engañados pensando en que, como va a demorar supuestamente la venida de nuestro Señor, podemos vivir como a nosotros se nos antoja. ¿Ok? ¿Estamos? Amén. Entonces, respondíamos hace un momento, ¿no? Las situaciones mundiales van a mejorar. ¿Ya lo dijimos? De ninguna manera, ¿verdad? Ahora, si las situaciones en el mundo no van a mejorar, de hecho, como hijos de Dios, como nos mueve el amor, nos mueve la compasión del Señor, nos mueve el Espíritu Santo de Dios, lo que nosotros debemos hacer constantemente es orar por aquel que sufre. Pedir para que el Señor muestre compasión y misericordia sobre aquel que está sufriendo. En medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad. No ser ajenos a lo que está pasando, porque a veces nos llenamos de egoísmo, a veces solamente miramos nuestra propia realidad y nos abstraemos de lo que está sucediendo en el mundo entero. Tenemos que tener una visión más amplia de lo que está pasando para que nuestro corazón sea conmovido y podamos siempre pedir por la misericordia y el favor de nuestro Señor. Amén. Y esto es una realidad histórica porque no solamente es algo espiritual. Los hechos que la Escritura narra, las profecías que la Escritura dice desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, son hechos históricos que han venido sucediendo y algunas cosas que por supuesto están por suceder. Si lo que está dicho, lo que está escrito ha sucedido, aquello que aún está por cumplirse, debemos tener la plena seguridad de que se va a cumplir. Amén. Las señales del fin profetizadas en el Antiguo Testamento y por el Señor Jesús y los escritores del Nuevo Testamento se han presenciado a lo largo de la historia, ¿verdad? Y siempre yo escuchaba cuando era más pequeño, cuando querramos ver o entender un poco de estas cosas, siempre miremos a Israel. El Señor de alguna manera lo ha puesto como el reloj de la historia. Entonces, mirar al pueblo de Israel, mirar a la nación de Israel, nos ayuda a poder entender de alguna manera los tiempos que están sucediendo, ¿verdad? Israel, el pueblo del Señor, que por muchas veces le dio la espalda al Señor y muchas veces ha sido disciplinado por Él, desde tiempos antiguos, sacado de su pueblo, sacado de su lugar, mejor dicho, de donde habitaban, hasta que nada más el siglo pasado, el siglo XX, han podido retornar a su tierra. Y aún el día de hoy siguen en conflictos, en divisiones, en pleitos, en guerras, y aún le siguen dando la espalda al Señor. ¿Sabía usted que en proporción la tasa más alta de homosexualismo se encuentra en la nación de Israel? En proporción, obviamente no es que es la mayor cantidad de homosexuales en el mundo están ahí, no, en proporción a su población, el porcentaje más alto se encuentra allí. Hay mucha depravación, mucha maldad en este mundo y por supuesto en el pueblo del Señor también. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver que el deseo de la creación, y esto está escrito, mire usted en Romanos 8, del verso 19 al 22, y lo voy a leer. El deseo, Romanos 8, sí, 19 al 22. El deseo de toda la creación es por un mejor estado de vida, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Por causa del pecado original en el Edén, la creación fue sujeta a maldición. La maldición del pecado no solamente alcanzó al hombre, sino a toda la creación. Y nosotros vemos cómo es que en este tiempo, como consecuencia de la actividad del hombre, tenemos el tema del cambio climático, ¿verdad? Problemas ecológicos, escasez de recursos como el agua, por ejemplo. Algunos estudiosos dicen que en el futuro cercano las guerras
van a ser por recursos naturales, ¿verdad? Por el acceso al agua, por ejemplo. Y es consecuencia de la actividad del hombre, de la actividad pecaminosa del ser humano, que en su ambición y en su codicia está destruyendo. Por eso es una percepción muy, muy personal. No creo honestamente que la creación aguante 50 o 100 años más de cómo se están dando las cosas. Hablo de la naturaleza en general, ¿correcto? Por eso no les sorprenda que a veces ideas descabelladas como queremos ir a poblar otros planetas, expediciones a Marte, gastando millones y millones y millones de dólares, porque de alguna manera entienden que los recursos naturales y la vida aquí en la Tierra está corriendo peligro, ¿verdad? Y eso nos lo enseñan las ciencias sociales, lo vemos cada mañana en las noticias, en las situaciones que están pasando, en los terremotos. Hace poquito nada más, esta tormenta de arena que hemos visto por las noticias, ¿verdad? Cosas que de repente no se veían antes. ¿Cuándo en nuestra nación hemos visto cosas como estas? ¿Verdad? Tal vez en otras latitudes es algo común, pero es la naturaleza manifestándose de una manera totalmente distinta, porque hay cosas que están sucediendo en este momento, ¿verdad? Y no solamente ello, y el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Mire lo que decía el Señor en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y eso incluso nos puede afectar a nosotros como creyentes, como hijos del Señor. ¿Cuándo podemos darnos cuenta que nuestro amor se enfría? Cuando nos comenzamos a volver indiferentes ante el dolor. Cuando nos comenzamos a volver indiferentes ante la necesidad de nuestro prójimo. Cuando comenzamos a pensar solamente en los nuestros o en nosotros mismos y dejamos de lado lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esa es una buena medida para saber cómo está mi termómetro de amor, si por así decirlo podemos tomar una medida, ¿verdad? En los postreros tiempos, en los días finales, el amor de muchos se enfriará. Y el apóstol Pablo también lo mencionaba, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si dice la Escritura que tendrán apariencia de piedad, quiere decir que incluso entre nosotros pueden estar este tipo de personas. No está hablando solamente de los de afuera, sino de aquellos que entre nosotros manifestamos este tipo de conductas que primero están escondidas, por supuesto, en el corazón y que se evidencian a través de la falta de amor, la falta de compasión y la falta de misericordia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Amén. ¿Ok? Pero a partir del siglo XIX en adelante, estas señales se incrementaron exponencialmente. De hecho, hay muchas personas que durante mucho tiempo han tratado de ponerle fecha y hora a la segunda venida de nuestro Señor. 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, muchos comenzaban a anunciar, ya está el Señor viniendo. 1914 pasó, no vino el Señor. 1942 al 1945, del 39 al 45, ya viene el Señor. Todavía no, pero los acontecimientos se fueron acelerando. El Estado de Israel vuelve a su tierra en 1948 y el reloj está corriendo con mucha mayor velocidad. Cuando estas cosas están sucediendo, nosotros debemos recordar lo que dice la Escritura, Apocalipsis 12:12. Al ver todas estas cosas, al ver lo que está sucediendo, por eso alégrense cielos y ustedes que lo habitan. Ay de la tierra y el mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Por supuesto, el enemigo sabe que le queda poco tiempo, por eso es que la maldad
ha aumentado de una manera grandísima y se ven cosas que antes uno ni siquiera nombraba. Por lo tanto, en Lucas 21:28 dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, póngase de pie y levanten la mirada. ¿Por qué? Porque la salvación está cerca. Pongámonos de pie, levantemos la mirada, porque la salvación está cerca. Y nosotros lo creemos. Amén. Ahora, ¿qué es la profecía bíblica? Nosotros sabemos que la profecía es la declaración de la verdad de Dios. Y en este caso particular, de profecía bíblica que anuncia lo que va a venir, nos da a entender que la historia estaba escrita ya por adelantado, que el Señor tiene el mapa, el panorama completo de lo que ya sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que está por suceder. Isaías 46, del 9 al 11 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que lo anuncio, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Quién es el que anuncia lo por venir desde el principio? Nuestro Señor. ¿Quién es el que dice y hace con total seguridad? Es nuestro Señor. Amén. Así que lo que está escrito simplemente es algo que va a suceder porque nuestro Dios lo ha dicho. Amén. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Dios ha decretado definitivamente pasará. Amén. Y también como paréntesis, todo lo que Dios de alguna manera nos ha dicho, hay muchas cosas que en lo personal nos puede haber prometido, tengamos la certeza de que Dios lo va a cumplir. Amén. Podemos confiar en la palabra de nuestro Señor. Ahora, a mí me encanta la historia. A mí me encanta la historia. Y uno puede ver la mano del Señor a lo largo de toda ella, ¿verdad? Como cuando parecía que las cosas iban a tener un desenlace fatal, terrible, en algunas circunstancias, Dios termina interviniendo para darle, aparentemente a nuestra visión, un giro. Pero es porque Él ya lo tenía planificado todo, ¿verdad? La historia en general se dirige hacia una meta, la consumación del propósito divino. Desde el Génesis nosotros podemos ver cuando el hombre y la mujer desobedecen al Señor, ¿verdad? Y el Señor decreta juicio, el Señor decreta algo que iba a suceder. El Señor ya anunciaba la manifestación de la primera venida de nuestro Salvador, ¿verdad? Dice, pondré enemistad, le dijo a la mujer y a la serpiente, entre ti y la mujer. Ella o su descendencia te va a pisar la cabeza y tú le vas a morder el talón. Estaba anunciando la victoria de Jesucristo sobre Satanás al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día, ¿verdad? Entonces, desde el Génesis ya vemos cómo el Señor está anunciando lo que había de venir. Y el cumplimiento de estos hechos simplemente nos dice que todo se está consumando y el Señor está cumpliendo lo que la historia nos dice. Dios no ha dado una fecha para el cumplimiento de sus planes. Y no sé si usted habrá escuchado, pero hace no mucho, un pastor reconocido, ¿verdad? Dijo públicamente con cálculo que el Señor Jesucristo iba a venir en tal fecha, ¿sí? Pero yo lo escucho a este hombre muchas veces y lo que admiro de él es que pudo reconocer públicamente que había sido un error el haberse atrevido a dar
un cálculo y una fecha, porque está yendo en contra de lo que la Escritura claramente dice, que solamente el Padre conoce el momento en el cual nuestro Señor va a venir por segunda vez. Si bien podemos discernir los tiempos, porque a eso nos llama el Señor, no podemos atrevernos a dar una fecha exacta. Y esto lo dice el mismo Señor Jesús, mire, Mateo 24, 36, el verso 36. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, pensemos en lo siguiente, porque hay dos posturas extremas que podríamos tomar frente a esta realidad de que estamos en los tiempos finales. Por un lado, podríamos comenzar a llenarnos de temor, ¿sí? De pavor, de miedo, porque como decimos a veces, ¿no? El fin del mundo está cerca, el fin de los tiempos está cerca, y comenzar a llenarnos de temor por los acontecimientos que estamos viviendo, llenarnos de fobia y comenzar a actuar de una manera que no corresponde a lo que como confianza deberíamos manifestar como hijos de Dios, ¿cierto? Todo anuncio, toda situación que sucede inmediatamente nos llenamos de temor, o como esas personas que van y llenan las colas de los supermercados para tomar todo el papel higiénico que pueden, toda el agua que pueden comprar, ¿verdad? Para abastecerse en sus hogares porque han anunciado un episodio catastrófico, ¿verdad? No podemos vivir de esa manera, ¿sí? Ni tampoco el otro extremo es que nos volvamos unos maniáticos, perdónenme la expresión, de estar buscando en cada situación que ocurre el cumplimiento de una profecía y tener esa manía de estar ahí detrás de todas estas cosas. Ninguna de las dos posturas, porque ambas situaciones son situaciones problemáticas, porque nos desvían del propósito principal mientras sucede el cumplimiento de estas cosas, que es la misión de vivir en obediencia, en amor a nuestro Señor y de compartir el Evangelio. Por eso yo comenzaba con Hechos 1:8, porque era mientras que los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, ¿cuándo vas a restaurar a Israel el reino? ¿Cuándo van a suceder todos estos anuncios que nos has dado acerca del fin? Eso es una situación que al Padre le compete. Mientras tanto, ustedes van a ser revestidos de poder. Yo les estoy dando una misión, no para que la hagan en sus fuerzas, sino para que la hagan revestidos y llenos del poder del Espíritu Santo. La misión de ser testigos de su amor, la misión de ser testigos de su verdad, la misión de anunciar al mundo su salvación, la misión de anunciar lo que a nosotros nos ha sucedido, ¿verdad? Que hoy somos nuevas criaturas en Él y no podemos quedarnos callados, no podemos guardar la buena noticia, tenemos que compartirla con otros que necesitan conocer de la esperanza que tú y yo tenemos, ¿verdad? Recuerdo mucho lo que el apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses, y esto es un pasaje que muchas veces nosotros compartimos, sobre todo cuando estamos a veces en el funeral de un familiar, de un creyente, de un hermano nuestro, porque es natural que sintamos dolor y tristeza cuando alguien querido ya no está con nosotros, ¿verdad? Entonces, los tesalonicenses le preguntaban al apóstol Pablo, ¿qué va a ser de aquellos que ya no están ahora? Estamos un poco tristes, estamos desesperanzados. Y el apóstol Pablo les decía, no se preocupen, no pierdan la esperanza, porque en resumen, un día nos vamos a volver a encontrar cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Un día nos vamos a volver a encontrar con todos aquellos que hoy duermen. Duermen. El creyente no muere, duerme. Amén. Esperamos un día aquellos que ya no tenemos a un familiar, a un ser amado con nosotros, pero que en vida le entregó toda su vida, todo su ser al Señor, vamos a poder verlos y disfrutar junto a ellos de la presencia de nuestro Dios. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza. Entonces,
Sin embargo, la Escritura sí nos llama a estar preparados y vigilantes. Claro que sí, tenemos que estar preparados y vigilantes, como aquellas vírgenes que tenían sabiduría cuando esperaban a que su Señor llegue a esas altas horas de la noche, aquellas 5 prudentes que sí supieron guardar aceite extra, ¿verdad? Versus las otras 5 que no fueron precavidas y no guardaron aceite y se quedaron afuera, porque cuando fueron a buscar, a comprar ese aceite, ya la puerta estaba cerrada. Entonces sí, la Escritura nos llama a estar vigilantes, a estar firmes, a mantener una vida de santidad, de devoción al Señor, ¿correcto? Pero también a que podamos vivir en paz y en confianza en que Dios es soberano y que tiene control de todas las cosas. Ese es el equilibrio que al final de cuentas lo que vamos a ir aprendiendo en las siguientes semanas debemos manifestar en nuestra vida como hijos de Dios. La vigilancia, la atención que debemos de tener, la preparación que debemos manifestar cada uno de nosotros, pero también la confianza y la seguridad que nos da la soberanía de Dios. Entonces, mientras que aguardamos la venida del Señor, debemos de vivir cada día como si el Señor fuera a llegar, hoy mismo inclusive. Como si nuestro Señor fuera a venir hoy, ¿verdad? Pero también sirviendo cada día como si Él todavía fuese a demorar mucho tiempo. Claro que sí, haciendo planes de cómo yo puedo servir al Señor de una mejor manera, demostrando con mi vida que soy un hijo de Dios, como padre, como esposo, como hijo, como servidor, ¿cierto? Entonces aquí hay algunas cosas que nos pueden ayudar, y si está tomando nota creo que esto es muy importante, algunos puntos que puse que nos pueden ayudar a vivir de una manera que refleje nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Número 1, vivir en santidad. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, del verso 15 al 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y podríamos agregar lo que en otro pasaje de la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces seamos santos en toda nuestra manera de vivir, y no significa que seamos perfectos, porque a veces confundimos santidad con perfección. Ninguno de nosotros será perfecto mientras que estemos en este envase. Vamos a ser completamente perfectos cuando estemos con Él en el día de Jesucristo, ¿correcto? Pero ese camino de santidad que transitamos nos anima a que busquemos intencionalmente vivir a la altura del llamado que tenemos, a la imagen de nuestro Señor. Seamos santos imitando la santidad de Dios, ¿ok? Número 2, debemos estar vigilantes y preparados. ¿Por qué razón? Y lo hemos mencionado, porque no sabemos el día ni la hora en la que nuestro Señor va a regresar, por lo cual debemos estar velando constantemente, vigilando constantemente, atentos, preparados, porque no conocemos el día ni la hora en la que nuestro Señor volverá. Y eso implica que, por supuesto, debemos estar en constante búsqueda de su presencia, ¿cierto? Siendo conscientes de que delante de la presencia de Dios estamos y que nunca nos salimos de ella. Porque a veces como creyentes tenemos la percepción de que solamente entramos en la presencia del Señor cuando vamos a orar o cuando estamos aquí en la iglesia cantándole y alabándole. No. Nosotros estamos en la presencia del Señor aun cuando estamos durmiendo. En todo momento. Y si somos conscientes de eso y quién vive en nosotros, pues por supuesto vamos a estar vigilantes siempre. Amén. Amor y servicio a los demás, claro que sí. No dejemos que el amor del Señor se enfríe en nuestro corazón. No dejemos de mostrar su compasión, su misericordia, su gracia. Porque lo que hemos recibido de gracia debemos saber compartirlo también.
el amor de Dios que inunda nuestra vida, que nos llena por completo, nos anima a poder volcarlo sobre otras personas. Amén. No es que no tengamos la capacidad, sí la tenemos, porque hemos sido llenos y revestidos de su amor para poder compartirlo con otros. Y de hecho, cuando uno sabe o cuando uno aprende a vivir en el amor del Señor, uno busca vivir de una manera que bendiga a su prójimo y que busque su bien. Hay pecados que cometemos directamente ofendiendo a nuestro Señor, pero en la mayoría de casos son situaciones que cometemos ofendiendo y dañando a nuestro prójimo. Cuando mentimos, ¿verdad? Cuando hablamos a la espalda de alguien, cuando no compartimos nuestro pan, cuando no manifestamos esa misericordia, o simplemente cuando nos damos licencias y comenzamos a nosotros mismos dañar el templo en el cual habita el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 5:13, y de hecho que hemos estado hablando acerca de la libertad que tenemos en Él, amén, hemos estado hablando hace poco de ello. Dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, podemos vivir y hacer lo que deseemos, ¿correcto? Podemos vivir en libertad. Solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino debemos servirnos por amor los unos a los otros. Amén. No usar esa libertad como ocasión para nuestra carne, y por encima de todas las cosas vivir sirviéndonos en amor. Número 4, compartir el evangelio. Compartir el evangelio. ¿Cuándo ha sido la última vez que le hemos compartido las buenas noticias a alguien que no conoce al Señor? No me responda, cada uno lo conoce, pero siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad. Si vas en un taxi, tú sabes que hay bastante tráfico, ¿verdad? Mientras que vas de camino al lugar donde te trasladas. Y a los taxistas les gusta mucho hablar, ¿cierto? ¿Usted se ha topado alguna vez con un taxista mudo? Muy poco, ¿verdad? En vez de que él te predique acerca de las cosas, predique, lo digo entre comillas, que está viviendo, que están sucediendo, pues aprovecha su conversación pidiéndole sabiduría al Señor para mostrarle el camino, para mostrarle a Jesús. Es una buena oportunidad. Los que últimamente hemos estado visitando al Matasanos, al doctor, y a veces compartimos asiento con alguien que está esperando, pues también tenemos una oportunidad de poder transmitirle fe, esperanza y confianza, la confianza que nosotros tenemos a esta persona que no conoce al Señor. Y finalmente, mantener la esperanza. Mantener la esperanza. Hablábamos de 1 de Tesalonicenses 4, ¿no? Estas palabras de las cosas que van a suceder deben ser usadas, como dice en 1 de Tesalonicenses 4:18, para alentarnos unos a otros. Alentémonos mutuamente a que la venida de nuestro Señor está cerca. Como lo dijimos también hace un momento, no es que el Señor tarde su venida, como algunos piensan, ¿verdad? Él lo que busca intencionalmente es que muchas personas puedan venir todavía a Él, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y nosotros somos instrumentos de Dios para el cumplimiento de este deseo de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ahí donde estamos, ¿qué tal si inclinamos nuestro rostro un momento? Padre precioso, te damos las gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has prometido que volverás. Tú has prometido, Señor, que establecerás tu reino para siempre, que reinaremos contigo, que estaremos contigo todos aquellos que voluntariamente, movidos por tu Santo Espíritu, hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza plena en ti, Señor. Padre Santo, ayúdanos no a vivir como nosotros queremos, desentendido de los tiempos, ni pensando que aún las cosas que están escritas van a tardar en venir. Señor, lo que tú has prometido se cumplirá.
Tu palabra jamás pasará. Y mientras aguardamos el cumplimiento de esta promesa, Padre Santo, que nuestro corazón se siga llenando de esperanza, pero también de amor, de misericordia, de compasión, que nos mueva, oh Dios, que nos avive a poder compartir las buenas noticias con aquellos que no te conocen, porque tú no quieres que nadie se pierda y nosotros somos instrumentos tuyos para que ese deseo de tu corazón se cumpla en cada vida. Gracias, mi Dios. Como iglesia tenemos tarea, Padre, y en el poder de tu Santo Espíritu la podemos cumplir cada día de nuestras vidas. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Cristo. Amén.